Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de React y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo controlar errores, digamos, en el montaje o en la actualización de un elemento. Normalmente nosotros cuando estamos trabajando con React, digamos, estamos creando elementos y en alguna ocasión puede existir un error. Puede ser que una variable no exista, comparemos mal un elemento o cualquier otra cosa que provoque que el elemento falle. Entonces, yo estoy generando aquí unas tareas para que vean, fíjense cómo las tareas se generan correctamente, pero llega un momento, por ejemplo, yo aquí simulé un error que cuando pongo el texto error, esto lo que hace es que va a lanzar un exception que va a provocar que el elemento falle. Por consecuencia, React debe de saber cómo controlar este error y que la aplicación continúe funcionando. Entonces, por ejemplo, yo le doy error y fíjense cómo aquí me está mostrando, ups, hay un error. Sin embargo, la aplicación sigue funcionando. Si yo no controlara el error, la aplicación tronara completamente y no hubiera forma de recuperar o, digamos, continuar al usuario a trabajar. Entonces, en esta clase vamos a ver eso, cómo controlar los errores. Entonces, primero que nada, vamos a entrar en contexto. Normalmente cuando un error sucede y React no sabe cómo controlarlo, lo que hace es que desmonta todos los componentes en cascada, es decir, desde el hijo hasta el padre, hasta que pueda controlar el elemento. En versiones anteriores de React, lo que se hacía era que el componente se mostraba a como quedara, es decir, el componente se iba actualizando y donde había un error, ahí se quedaba. En las últimas versiones de React se decidió que era mejor que el componente fuera totalmente desmontado a generar una vista incoherente. ¿Por qué sucede esto? Porque la vista podría quedar o comportarse de forma inesperada y provocar, digamos, llamadas a servicios que no ocupábamos, por ejemplo, o que actualizara el estado de tal forma que le diera cierta, digamos, privilegios al usuario o acciones que no debería de tener, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué pasaría si yo no controlara este error. Primero que nada, yo voy a quitar esto que está aquí. Ahorita no se preocupen por lo que estoy haciendo, solamente vamos a ver qué está pasando. Entonces voy a poner aquí nuevamente error y fíjense lo que va a pasar. Pongo un error y ya lógicamente marcó error, como aquí yo lancé un error. Quito la aplicación y fíjense cómo ya no me muestra nada. Lo único que me muestra es el background porque eso lo puse por CSS. Sin embargo, toda la aplicación fue desmontada. Mira, nuevamente actualizo la aplicación. Voy a actualizar. Y voy a poner, por ejemplo, tarea 1. Todo está bien. Tarea 2. Enter y todo está bien. Voy a poner error. Y fíjense cómo la aplicación fue totalmente desmontada. Esto se debe a que nosotros no fuimos capaces de controlar los errores y por lo tanto la aplicación o React lo que hace es que desmonta en cascada hacia arriba todos los elementos hasta que puede controlar el error. Como en este caso no tenemos ninguna estrategia para controlar errores, lo que está pasando es que está desmontando toda la aplicación porque se va desde el componente ítem hasta arriba y desmonta todo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? A partir de la versión 16.3, si no mal no recuerdo, lo que hace es React agrega un nuevo método al ciclo de vida de los componentes que es el component did catch. Este método lo que hace es que se va a ejecutar cuando encuentra un error. Sin embargo, nosotros esperaríamos que este método lo definamos en toDoItem, porque el que está fallando es toDoItem, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense en toDoItem lo que hago es que en el método render, cuando el texto es igual a error, lanzo un error, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo es que estoy generando un componente que lo llaman como error bundler, que es un contenedor. Lo que hace este contenedor es que envuelve los elementos que son potencialmente que pueden generar error para controlar el error y mostrar algo en su lugar, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es lo siguiente. Fíjense cómo aquí yo en todo app lo que hago es que por cada elemento de la lista thisState.todo imprimo un todo item, ¿no? Pero voy a cambiar la estrategia. Voy a hacer lo siguiente. Fíjense cómo yo
aquí estoy devolviendo un error bundle, que es el componente que tengo yo acá. Y dentro de él tengo todo item. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando este todo item falla, en cascada el error se propaga, es decir, el siguiente elemento en la jerarquía de React, pues sería error bundler, ¿no? Entonces lo que hace error bundler, lo que hace es que ejecuta el método component did catch. ¿Por qué? Porque está controlando el error. Y este componente lo que va a hacer es que tiene un estado interno que dice has error, es decir, hay errores, y normalmente está en false. Cuando está en false, lo que hace, fíjense acá en el método render, es que cuando dice que cuando hay errores, cuando no hay errores, es decir, esta es una expresión ternaria, esto es cuando se cumple la condición y esto es cuando no se cumple. Es decir, que cuando has error es igual a false, lo que hace es que está imprimiendo los children, es decir, los hijos. ¿Y cuáles son los hijos de error bundle? Pues es lo que tenemos aquí. Fíjense que es to do item. Ahora bien, si este component did catch detecta un error, lo que pasa es que cambia la propiedad has error a true. De esta forma sabe que hay un error y hay que hacer algo en consecuencia. Entonces, cuando esto cambia a true, pues se ejecuta el ciclo de vida que ya habíamos hablado, se actualizan las propiedades, se actualiza el estado y llega finalmente al método render. El método render, al detectar que aquí esto sí es verdadero, lo que hace en lugar de imprimir el children, es decir, el to do item, imprime la leyenda ups, hay un error. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar una estrategia de error y no utilizarla? Es que nos permite controlar hasta qué punto el componente va a ser desmontado y dejamos que el usuario continúe utilizando la aplicación. Entonces fíjense cómo funciona. Voy a ponerle tarea 1, tarea 2 y perfecto, ¿no? Ahora vamos a ponerle error. Uy, algo salió mal acá. A ver. Me faltó grabar los cambios. Entonces vamos a empezar nuevamente. Tarea 1, tarea 2 y vamos a ponerle error. Fíjense cómo nuevamente sale el error, pero al quitarlo, fíjense cómo dice ups, hay un error, pero la aplicación sigue funcionando. Por ejemplo, yo podría seguir agregando una tarea 3, una tarea 4 y luego otra vez error, otra vez marca error, pero la aplicación continúa funcionando. Tarea 5 y listo. Entonces fíjense cómo utilizar estrategias de error puede salvar la aplicación de que truene por completo. Ahora bien, hay algo importante aquí a destacar. Fíjense que cuando yo pongo error, se ve esta pantalla de error que aparentemente pues para un usuario final no sería bastante agradable o no sabría qué está pasando. Bueno, esta pantalla, fíjense cómo tiene una X acá arriba. Esto nos permite quitar la alerta y continuar trabajando. Lo interesante aquí es que esta ventana que estamos viendo aquí solamente se va a mostrar cuando estamos en desarrollo. Cuando nosotros pasemos a productivo y tengamos estrategias de error, lo que va a pasar es que el error se va a mostrar solamente en el log, pero ya no le va a salir esta ventana al usuario. Por lo tanto, pues el usuario podría seguir trabajando como si nada, incluso no se podría dar cuenta de que hubo un error. Entonces, esa es la gran ventaja también. Entonces, por ejemplo, ahorita les digo, estamos en desarrollo y el mensaje se ve. Cuando pasemos a productivo, esta de aquí ya no se va a mostrar, pero este mensaje de acá del log sí se va a seguir mostrando. Entonces, esa es una gran ventaja. Y pues bueno, el método component did catch pues no recibe parámetros. Y recordemos, lo importante de hacerlo como un componente separado es que nos permite seguir trabajando con la estructura de React. Si nosotros tuviéramos aquí en el to do item tuviéramos el método component did catch, pues para empezar tendríamos una sintaxis bastante sucia, porque tendríamos, digamos, dos vistas en un solo componente. Por un lado, cómo se va a mostrar cuando hay error, y por otro lado, cómo se va a mostrar cuando no hay error. Entonces,
utilizar Error Bundler es una buena estrategia y nos permite que sea, digamos, sea más legible a la hora de mantener. Y bueno, con esto pues estamos cerrando ahora, la última parte del ciclo de vida, que son el manejo de errores.